ahora es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola queridos amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es tiempo de despertar, pastor. ¿Y tiempo de qué? Y tiempo de levantarse. Ok, mi estimado. Así que ánimo, ya levántese. Mi estimado Carlitos viene hoy con las pilas bien puestas. Ahora sí, gracias a Dios. Con toda la actitud. Bueno, así dice la gente, la actitud ¿qué? La actitud positiva, la actitud mental positiva. Ayer estaba revisando mis libros y este libro de la actitud mental positiva me llamó la atención hace muchos años y creo que lo he comprado como unas 4 o 5 veces y lo he regalado. Ayer me encontré No me ha tocado. No, o sea, se pues con la gente. Usted se anda juntando con gente malilla. No. Ayer me encontré este libro entre mis bibliotecas, por así decir, que son un montón de libros, pero hace unos días lo acabo de comprar otra vez. O sea, bendito sea Dios que
Los libros van y vienen, pero hay que cuidarlos, hay que guardarlos. Los libros son, no digo que los mejores amigos, pero son buenos amigos. La enseñanza básica está en los libros y la palabra de Dios es un libro. Y es curioso, pastor, porque yo recuerdo cuando estaba pues en la secundaria, que pedí un libro prestado, decían, pero que tenga B de vuelta, porque tan interesante se nos hacía la lectura o el leer que a veces ya no lo regresábamos. Sí. Y ahora como que se ha ido perdiendo ese hábito. El gusto por la lectura o el hábito, como tú dices, sí es cierto. Ya hoy el nivel de lectura es ínfimo. La lectura te produce conocimiento y otra cosa es la experiencia, pero el conocimiento y la experiencia te dan sabiduría. Por eso la gente no tiene sabiduría. Las personas hoy no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque no leen. Y lo único que están viendo son las redes sociales y en capsulitas. ¿Cómo se llaman esas cositas que le ponen ahora? ¿Reels? ¿Los memes? No, Reels. Los Reels. Los videos cortos. Videos cortos. Porque no aguantan ni siquiera ver un video largo. Ellos quieren todo así digerido, la sociedad hoy, especialmente los jóvenes. Todos así rápido y si dura más de un minuto ya pierde la atención. El interés. Por eso lo interesante del gusto, como tú decías, el hábito de la lectura se ha perdido. Yo no recuerdo ahorita las cifras, las estadísticas, pero ni recuerdo cuál es el país que lee más, pero entre los europeos leen más que nosotros y los japoneses muchísimo más, los orientales. Entonces, América Latina es de los que menos leen, y junto con África. Y si te fijas lo que estoy diciendo, pues son los países subdesarrollados, son países que pues tienen más problemas en su sociedad, y por eso es importante la lectura. Y si a eso nosotros le hallamos gusto a la lectura, la palabra de Dios yo diría que es indispensable. Yo lo digo así, es indispensable que nosotros aprendamos a leer la palabra. Porque dice la palabra del Señor, Juan 5:39. ¿Te acuerdas de Juan? El apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan 5:39. ¿Qué dice por ahí? Dice: escudriñad las Escrituras. ¿Qué tiene tu? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Escudriñar, ¿qué quiere decir? Estudiar, averiguar, juzgar. Investiga, ¿no? Investiga en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, la Escritura. Entonces, si nosotros vemos allá en el 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que es donde vamos a sentarnos hoy a platicar, también la palabra de Dios se muestra como lo que es. San Pablo aquí es San Juan y allá es San Pablo, 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí lo tienes por ahí? Sí, pastor. Vamos a encomendarnos a Dios primero. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Bendice este tiempo en la radio, tiempo de despertar, Señor, que este mensaje llegue al corazón de alguna persona que está pasando por tribulación, o a aquellos que estamos pidiendo dirección, Señor, podamos ser dirigidos por tu palabra, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
En el capítulo segundo de Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, ¿es qué? Inspirada por Dios. ¿Es qué? Inspirada por Dios. No. Útil Es para útil. Es útil. Toda escritura es útil. Útil. Tenemos que entender esto. ¿Qué es útil? Algo que es útil. Algo que nos beneficia, algo de valor. O algo que sirve para algo. ¿Por qué le dice la gente, tú eres un inútil? No, ¿qué le están diciendo a alguien que le Pues dicen así? que no sabe, Que no sirves para nada. Sí, tenemos, o sea, no se ponga así muy científico, ¿no? Que alguien que es inútil es alguien que no sirve para nada. Eso es lo que le quieren decir. Entonces, la escritura es útil. ¿Sí? En este caso, allí en segunda carta de San Pablo a Timoteo, ¿sí? Que dice, toda escritura ¿qué? Es inspirada por Dios. Ajá. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok. Toda la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios. Y además es útil para enseñar. O sea, y es útil para redarguir, otra vez la misma palabra, ¿sí? Y útil para corregir, y es útil para instruir. Wow. O sea, sí sirve para muchas cosas, ¿no? Sí, bastante. Sí sirve para muchas cosas. Bueno, pues hay que escudriñar las escrituras. Hay que estudiar las escrituras. Básicamente esto, el verbo escudriñar es estudiar para entender. Dice, hay que escudriñar las escrituras, porque a ustedes, dice aquí, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, la escritura. ¿Por qué? Pues porque nos enseñan, nos dirigen, ¿sí? Nos corrigen también para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Dice el versículo 17, ¿ahí donde lo tienes? Nada más veo el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow. Esa es la función, ese es el propósito, el objetivo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de la palabra de Dios. Sí tiene un propósito. El propósito es que nosotros nos preparemos. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo, desde el 11 vamos hasta el 13, Efesios 4 y del versículo 11 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. ¿Cuál fue el propósito? A fin de perfeccionarnos. ¿A fin de qué dice ahí? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, a los que son apartados por Dios. ¿Para qué? Para su obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La edificación de Cristo. La iglesia. La iglesia. O sea, ahora, ¿quiénes formamos la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Bueno, aquí dice para No. ¿Qué es la iglesia? Pues pues todos los que nos congregamos, los hermanos. ¿Y el templo? Pues uno. No, pero el templo ¿qué? ¿Esa es la iglesia o no?
Pues que uno dice, vamos a la iglesia de Mater, otros de Peter, otros de San Pablo. ¿Sí? Bueno, así sea. Eso no es iglesia. Yo quiero que quede claro el concepto de iglesia. Porque muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es el templo, el lugar a donde esa no es iglesia, ese es un templo. ¿Sí? Es un lugar que se dedica para eso. Pero eso no es la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las personas. Porque iglesia quiere decir asamblea, ecclesiam suam. ¿Sí? De ahí viene asamblea, que es cuando se reúne la asamblea. ¿Sí? Por ejemplo, vamos, la asamblea del gobierno fulano de tal, ¿sí? O de la ciudad, la asamblea de la ciudad. ¿Quiénes hacen la asamblea de la ciudad? Los consejeros, los que tienen algún cargo dentro de la ciudad, esos son los por eso le llaman asambleístas. ¿Sí? Esa es la asamblea. Entonces, en la iglesia, los asambleístas somos nosotros, somos la iglesia. Somos desde el que acude por primera vez a una reunión, es parte ya de la asamblea, ¿no? Por eso las iglesias nacidas en Susa, en la calle de Azusa, se llaman Asambleas de Dios. ¿Sí? Así le llamaron ellos a su denominación, Asambleas de Dios. Y es una de las denominaciones más grandes en todo el mundo. En todo el mundo hay Asambleas de Dios. Iglesias que se llaman. ¿Podría decir que más acertadas o...? No. Pues no tiene nada que ver ahí, si la doctrina, si es normalmente, digo, las asambleas tienen estatutos. Las asambleas tienen estatutos. ¿Qué es un estatuto? Aquello que rige. Una regla. Exacto. Son reglas que se han dispuesto, por ejemplo, un estatuto, por ejemplo, todos deben llegar a las 10 de la mañana, por decir. Bien presentables, es otro estatuto, ¿sí? Que sean que estén casados por lo civil y por la iglesia, es parte de los estatutos. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a ciertos privilegios, a ciertas cosas en el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, los estatutos, de hecho hay veces que los estatutos son tremendos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en gobernación haciendo la asociación religiosa, la AR, ¿sí? Ya ves que llevan el nombre, y al final AR, que es una asociación religiosa, como hay SC, Sociedad Civil, o Asociación Civil, AC, y nosotros somos una asociación religiosa. Ok, pero nos hicieron presentar nuestros estatutos. ¿Sí? Claro que nosotros no tenemos así como la gran cantidad de estatutos. Yo creo que en 3-4 páginas ya estaban todos los estatutos, pero sí tienen tener, o alguien tiene que llevar dentro de una asociación religiosa la declaración de fe. Eso es importante. Por eso hay muchos que no han obtenido una AR, una asociación religiosa, porque no tienen una declaración de fe. La Constitución mexicana se cambió se abrió para cobijar a todas las asociaciones religiosas. ¿Sí? El artículo 130 de la Constitución mexicana, creo que es eso. Si no estoy ahí, pues bueno, me corrigen, pero creo que es el artículo 130. El caso es que tienes que llevar
unos estatutos y una declaración de fe. ¿Y quiénes? Es la directiva, quienes lo componen, todo esto, y te esculcan hasta donde es esto. Pero tiene que ser legal. Si una iglesia tiene que conformarse así. Ahora, no todos lo hacen, pero te digo, hay denominaciones, ¿sí? ¿Qué es una denominación? Una característica. Una característica. En este caso, una denominación cristiana evangélica, así se les llama, así nos llaman, una denominación cristiana, es aquella que tiene una declaración de fe, unos estatutos y una, ¿cómo te dije? Una dirección o la directiva, pues, de todos. Entonces, todos estos y los que se llaman los que hacen los cultos, que son los pastores en el caso de nosotros, o los sacerdotes en el caso de la tradicional, de la iglesia tradicional, que podría ser también llamarse una denominación. Pues es la iglesia católica. Uh-huh. La denominación es católica. La denominación de las iglesias evangélicas, bautistas, presbiterianos. Entonces te estoy poniendo en contexto por qué es tan importante la palabra de Dios. Porque lo que nos une, o nos debe unir a todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo Jesús, es la palabra. Sí, déjate de estatutos, que tú pusiste estatutos que por ejemplo, las señoras deben llevar, ¿cómo se llama eso? Una mantilla acá en la cabeza. Sí. Sí, como las que usan. ¿Cómo se llama eso? No recuerdo ahorita, se me fue. Ándale, pues dígame. No recuerdo. Bueno, ok. Entonces. Como un velo, ¿no? Sí, un buen velo, sí, algo así se llama. Entonces, un pañuelo, no sé, pero tienen que llevar eso así. Eso es estatuto. Y los estatutos son puestos por el hombre, no por la palabra de Dios. Algunos se fundamentan en la palabra de Dios, pero no siempre. Por eso estoy poniéndote y además informando, porque esto pues, es una buena información. Uh-huh. Es algo que debiéramos conocer todos. Y pues solo de esa manera pues también podemos entender el contexto de lo que la palabra de Dios nos quiere revelar el día de hoy también, pastor, porque si no no hay una como hilaridad entre una cosa y otra. Exacto. Y siempre, por eso, todo esto partíamos porque pues hay que leer. Porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. No, fue destruido, dice otra versión. Fue destruido. Y muchos de los problemas que hay entre las iglesias, ¿y por qué se destruyen? Porque les falta conocimiento, ¿sí? Nos falta, digo yo también, porque yo me incluyo allí, porque muchos de nosotros nos hace falta ciertos conocimientos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar bien instruidos, ¿sí? Por eso dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Esa es una instrucción. Cuando te desvías, viene la corrección. Aquí están las 4 partes. Viene la corrección, ¿sí? Dice, y también viene la enseñanza. O sea, ¿cómo te van? Pues hay que enseñar. ¿Sí? Si no estudias, no puede enseñar. No vas a aprender. Bueno, ¿no? Sí, en inicio no aprende y luego posterior no puede usted enseñar si no tiene el conocimiento. Por eso es todo este bagaje, y es todo este bagaje quiere decir equipaje,
todas estas cosas nos ayudan a entender el propósito de Dios en nuestras vidas, porque dice que todo esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, se supone que el propósito de nosotros, ahí en el versículo 17 de 2 Timoteo, es 2 Timoteo 3:17, es el propósito de conocer la palabra de Dios, es hacer buenas obras, ¿sí? Allá nos lleva. Y si te fijas, vamos a Efesios, y en Efesios también dice lo mismo, dice capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿sí?, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministerio, es otra palabra que usamos mucho los cristianos evangélicos, sobre todo. O sea, ¿por qué nos llaman evangélicos? Porque nos fundamentamos mucho en el evangelio, pero eso no quiere decir que no conozcamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero es el evangelio que es más que decir los evangelios, el evangelio es la buena noticia, ¿sí? ¿Cuál es la buena noticia? La palabra de Dios. La buena, ¿y cuál es la palabra? La verdad fundamental. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo es el Hijo. El Hijo del Dios viviente. Eso, esa es la revelación más grande. Y que algunos todavía no lo entienden. Por eso Jesucristo es el Evangelio. Él es la buena noticia. Por eso algunos nos han llamado efectivamente evangelistas. ¿Por qué? Pues porque tenemos a Cristo como la gran noticia. Y por eso nosotros decimos Stereo Life, la radio. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Y yo recuerdo, pastor, que cuando inició este ministerio de la radio, le cuestionaban a usted que cuál buenas noticias, que no eran noticias. Pues qué mejor noticia que Dios vive, que es el Hijo del Dios viviente, o sea, que vino a abrirnos una oportunidad de entrar. Dice ve ahí Hebreos capítulo 10 versículo 19, en el libro de Hebreos, está casi al final, eso, capítulo 10 versículo 19. Ok, ¿qué dice ahí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ok. ¿Nos vino a qué? ¿A abrir un camino qué? Un camino nuevo y vivo. Y vivo. Es el sumo sacerdote. ¿Te acuerdas que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? Era el único que entraba al lugar santísimo. Fíjate rápido, el tabernáculo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año, a la presencia de Dios, ¿sí? Porque ahí estaba el arca de la alianza, ¿sí? Que tenía 3 cosas, el arca de la alianza. Esto es pura enseñanza hoy, ¿sí? Pero es importante, porque muchas veces desconocemos nuestros principios y no sabemos nada. En el arca de la alianza, ¿qué había? Adentro del arca estaba la caja, pero ¿qué había? La vara de Aarón que reverdeció, ¿sí? El maná y las tablas de la ley. 3 cosas. Y te fijas otra vez, voy a las tablas de la ley, que era la escritura, que era lo que Dios había escrito, ¿sí? De su propia mano, que después hizo que, cuando el día que Moisés se enojó, que aventó por ahí las tablas, ¿sí? Dijo, pues yo les había escrito, dijo Dios. Y le dijo, a ver, otra vez ven para acá, ahora las vas a escribir tú. Fíjate que ya, entonces las tablas de la ley ya no eran escritas por Dios, las dictó Dios, pero ya las escribió, ¿quién? Moisés. Entonces eso era lo que había en el lugar santísimo.
Y al lugar santísimo te decía yo que entraba nada más ¿quién? El sumo sacerdote. El sumo, una vez al año. Por eso dice en Hebreos, tenemos un mejor pacto en el capítulo 8. Tenemos un mejor pacto porque ahora tenemos un sumo sacerdote que entra por nosotros y que abrió ese camino nuevo. ¿Para qué? Para que ya fuésemos a la presencia de Dios, ¿sí? Sin necesidad de hacer sacrificios, porque ya se hizo el sacrificio. Porque antes, para entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, tenían que hacer sacrificios de corderos, ¿sí? Sacrificaban, pero ahora ya hay un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que abrió el camino para que todos pudiésemos entrar a cualquier hora, no como antes, nada más una vez al año. No, ahora a cualquier hora podemos entrar a la presencia de Dios. Eso es lo magnífico, y por eso es importante que conozcamos las Escrituras, porque dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro que sí, porque el que conoce la palabra de Dios, conoce a Dios, porque aquí está la descripción, ¿sí? Y el que conoce a Dios, ¿sí? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? No dice así el libro de Daniel. El que conoce a Dios, es Daniel 11:32. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? Bienaventurada la nación, Salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Sí? Bueno, entonces usted y yo tenemos una bendición de conocer y tener a Dios, y por eso es tan importante, hermanos, que no solamente a veces acudimos a la iglesia o decimos que somos cristianos o que somos de esta denominación o de aquella, pero no conocemos más. O sea, y luego estamos peleando. Ese es lo peor que podemos hacer, es pelear. Oye, ¿y ustedes qué es que ustedes no reconocen esto y ustedes sí conocen aquello? Pues, mire, no pelee si no sabe, y si sabe, el evangelio no necesita ser defendido. Nadie, el evangelio se defiende solo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Es la buena noticia. Bueno, y yo he leído también, porque aquí lo dice en la Biblia, que la palabra y el evangelio no es para contender. Claro, por eso, sino ¿para qué? Para edificar. Dice, el propósito es la edificación de los santos, para llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, es para crecer. Vamos a una pausa y regresamos, no le cambie. Dios le bendice, pero gracias. Ahí en controles el ingeniero nos está mandando rápido, dice, pues ya se pasaron. Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Volvemos en un minuto, tiempo de despertar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Una mañana fresca ya aquí en la ciudad. Al ratito va a ser mucho calor, pero ahorita está fresco. Sí, está muy fresco el día, pero tenemos la esperanza que ya pronto va a llover. Es nomás que no llueva como dicen que vienen ahí los huracanes y cuánta cosa fea. Otra cosa tremenda. O ya como sea, pero que llueva. Que llueva, que llueva. Porque los malvaviscos se están derritiendo. Sí, saludos para todos los bombones que ayer se festejaron. Antier, ¿verdad? Se festejaron. Sí, es que dice, huele a bombón quemado, dice. Dice, es tu papá. Gracias, señora, porque usted es optimista todavía. Dios le bendiga a todos. Y tenemos saludos por ahí. Creo que sí, bastantes saludos, bastantes llamadas. Saludamos con mucho gusto y enviamos bendiciones para Berta Silva, Rosalba Garnica, para Joana Espinosa, Héctor Acosta, que nos escucha en la bella ciudad de Tijuana, para Víctor Segura, Pedro Ramírez, para José Juan Guzmán, Guadalupe Espinosa, María Inés Villegas, Anirac Barajas, Michael Coto y también para Ricardo Valencia, Laura Guizar, bendiciones, Miguel Ángel Martínez, desde Tampico y la familia Martínez Ábalos que nos escucha en Ciudad Valles de San Luis Potosí. También saludamos a Celia Uceda, a Ana Delgado y una felicitación especial para Alicia Andrade Uceda, que es su cumpleaños, esperamos nos invite al mole. Virginia Vázquez, Sandra Zúñiga y su esposo Héctor, Sara Ramos, Mercedes Guape, Margarita Flores, Mati Hernández y su esposo César y sus niñas, Víctor Antonio Casillas, Marcelo Espinosa, Carmen Rodríguez, Martita López, don Pedro García que nos escucha en Ciudad Hidalgo. Ya está preparando sus tortas por ahí. Dani Gaspar Tinajero, para Katy Gil, Yolanda Sánchez y un saludo para mi bella esposa que ya está escuchando el programa también. Ok, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que está con nosotros. Hoy estamos aprendiendo un poquito. Le dije que esto era un poco más de enseñanza, pero a la vez también nos sirve. Yo dije que es por falta de conocimiento. Bueno, la Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. No fue destruido, dicen otra cosa. En el libro de libro Fresa. O sea, en el libro Fresa. No, hombre, Fresa viene usted hoy así, viene rosado de la colina. Ahorita le vamos a dar talco. Sí, porque viene así. Saludos a todos, gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana. Yo tengo aquí más saludos, bueno, 2 o 3 más, en particular para Sandra Ceja. ¿Y qué consejo? Pues mire, el consejo es busque a Dios. Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Nosotros le invitamos a Fuente de Vida. Estamos en la calzada La Huerta, 2273, fraccionamiento Los Pinos, frente al Refresco Negro. Ahí nos puede hallar con toda seguridad. Y hoy tienen Hoy hay reunión de mujeres de Fortaleza, es a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Por favor asista, le aseguro que no se va a decepcionar, porque Dios tiene un propósito grande para usted. Me da mucho gusto que las mujeres estén copiándonos. Sí, porque primero fuimos nosotros. Pero no, ya nos rebasaron fácil, ¿no? Pero bueno, ok. Y pastor, y en el desayuno nos arrasaron completamente. Sí, nos golearon. Pero bueno, mira, de todos modos, todo está bien. Dicen que la venganza es un plato que se debe servir frío. Sí, no, nada de venganzas. No, Dios les bendiga a las santas mujeres. Todos tenemos problemas.
Y una de las cosas que se trata ahí es de entre todas orar para la superación de esa situación que usted está viviendo. Y normalmente pues entre ustedes se conocen, saben más o menos los problemas que generalmente son similares, pues pueden orar juntas. Y de eso se trata, de adorar en la presencia de Dios. Y pues eso es un bonito ministerio ese de las mujeres. Sí, sobre todo aquí, ahorita lo mencionamos, edificarnos unos con otros, pastor, o sea, avanzar en la palabra, pues dice enseñando, redarguyendo, instruyendo, corrigiendo. Así es. Bueno, te dije que te iba a decir de otras personas que estaban por aquí. Gracias a Dios por sus vidas, familia Magaña Martínez, desde Austin, Texas. Daisy y sus sobrinos, sí, la tía también. La tía es la mamá de los sobrinos, ¿no? Sí, esto. ¿Quién más tenemos aquí? Ya me dijeron que esto que se pone acá en la cabeza se llama mantilla. Y a veces yo decía algo así como mantilla. Bueno, pues también tú dijiste velo, ¿no? Ajá, sí. Una cosita así. Bueno, son partes, ¿no? Interesante. Saludos a Adrián Miranda, allá en Zumpango. Bendiciones hasta allá por el Haifa, sí, el Haifa. También Yadira Ceja, ya lo habías dicho tú, Luis Manuel Carrasco, Elsa Domínguez. Dice, buen día, pastor, saludos para todos allí en cabina. Dice Margarita Flores también, un saludo. María Luisa Chávez, bendiciones, gracias a Dios por su vida, María Luisa. Y a todos los que ya están despiertos, como la familia Trujillo, que desde a las 5:30 ya estaba despierta, bueno, pues gracias a Dios por sus vidas. Ariadna. Diana también dice, muchas gracias, puedes saludar a Gretel López. ¿Quién te acuerdas cuando oís Gretel? De los cuentos, ¿no? ¿Cuáles cuentos? Los de Hansel y Gretel. Entonces le falta leer. Le falta ver más Vax. Sí, entonces, no, nos falta leer. Y la Biblia es lo más importante para leer. Bueno, ahí dejo los saludos y Dios les bendiga a todos. Entonces estamos hablando que esto es para la edificación. Y cuando se edifica es porque va creciendo, ¿sí? Y la edificación de la iglesia de Jesucristo, Él es la base, el fundamento, la roca. Es más, dice San Pedro, creo que San Pedro quien dice, la piedra angular. O sea, todos trataron de decir que es sobre la verdad de Jesucristo, sobre quién es Cristo. La buena noticia de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. O sea, esto es lo importante, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la gran revelación. De hecho, San Pedro le preguntan, ¿y ustedes quién? Bueno, no le preguntaron a todos, pero ya sabes que hay uno muy metiche, era Pedro, y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y él qué dijo? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo quiere decir enviado, el Hamashiach, el que esperábamos, ¿sí? Tú eres Wow. Y le dice Jesús, oye Pedro, pues sí fuiste a la escuela, ¿verdad? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Porque esto no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos es quien te ha revelado esto. ¡Wow! ¿Qué revelación tan grande! ¿Sí? En el Evangelio, creo que es el Evangelio de Juan, capítulo... No, a ver, vamos a ver si es ese. 1:51 de San Juan. Déjame buscarlo. Porque ahorita estamos hablando de un tema bien interesante. 1:50.
le dice, bueno, vamos a ver desde el 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿qué le dijo en el 49? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No dice así. A ver, léalo bien. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ok. Le dijo algo que no había... Este Natanael todavía no entendía, pero le dice una palabra, le dice Rabí, que quiere decir maestro. Maestro. Sí, le dice, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Te fijas? ¿Qué le está diciendo? Que Él es el Cristo, el Hijo. A ver, véame para acá. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Esa es la revelación. Ahora, ¿quién se lo dijo a él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, me estás diciendo que yo soy hijo de Dios y porque yo te dije que te vi antes. ¿Tú por eso crees que yo soy el Hijo de Dios? Dice, eso no es suficiente. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas vas a ver, verás, vas a ver. Si es a futuro. Cosas mayores que ¿cuáles? Que lo que le había dicho, que ya lo habían visto antes en la higuera. Que ya lo había visto. Mucho mayores. Dice, vas a ver cosas mayores. Ahorita acabas de darte cuenta, ¿sí?, de que yo tengo, ¿sí?, una visión diferente a la tuya. ¿Por qué? Porque yo te pude ver desde antes de verte con estos ojos, ya te había visto. Yo ya me había asustado ahí. La verdad es que si alguien me dice eso, yo me había asustado. Bueno, pero eso es cuando no hay el discernimiento, porque ya habiendo el discernimiento, pastor, sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Uh-huh. Y él lo... Pero era el maestro. O sea, ten en cuenta que era un maestro, un hombre que se movía entre todos los demás, igual que Pedro, igual, y de pronto te dice eso, no te la acabas. Por eso, y ahora le dice, cosas mayores que estas vas a ver. Sí, le dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, ¿sí?, sobre el Hijo del Hombre. De aquí para adelante la revelación va a ser grande. Se van a abrir los cielos. No los cielos estos que vemos, no, los cielos de la revelación, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver cosas mayores, van a saber cosas mayores y van a hacer, fíjate, cosas mayores de las que han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo como el Hijo del Dios verdadero es el centro, el fundamento de todo el evangelio cristiano. Por eso yo te decía, las famosas denominaciones, todo esto estamos hablando de la iglesia, que es la asamblea, ¿sí? Se reúne la asamblea de la ciudad, vamos a ver esto, esa es la iglesia, los que piensan, los que quieren el bien para la ciudad, ¿sí? Esa es la iglesia, y la iglesia es lo que quiere, es lo que Dios quiere que exista para el bien de la sociedad. ¿Hasta cuándo vamos a comprender esta verdad?
que la iglesia debe ser el fundamento de la sociedad. Si la iglesia se diluye, si la iglesia se pelea, si la iglesia se divide, ¿sí? Si hay disensiones, no vamos a llegar a ningún lado. No funciona. No, se destruye la sociedad. No es que no vamos a llegar a ningún lado, se destruye la sociedad. Increíble, ¿no? Por eso los políticos hoy hablan de un tejido social, y los sociólogos también, que el tejido social ahora ya no está fuerte, ya está diluyéndose, se está cortando, por eso hay tantos problemas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, o esto es por lo que estamos aquí, porque tenemos que poner fundamentos. Bueno, Cristo lo puso, pero nosotros vemos, como dice, toda escritura es útil, ¿sí? Inspirada por Dios. La escritura es útil, ¿para qué? Decíamos, para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, ahora, la escritura nos ayuda en ese sentido. El propósito, que no se olvide, es que el hombre se vuelva a Dios. Dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dijo Jesús ahí cuando estaba con Zaqueo. Capítulo 19 de San Lucas, versículo 10. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso Jesucristo les da instrucciones a los discípulos. ¿Para qué? Para que se establezca la iglesia. ¿Cuándo se estableció la iglesia? En Pentecostés, ¿sí? Allí donde estaban en el aposento alto, de allí empezó la iglesia, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo? Ustedes les dijo Jesús a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen. Y unos versículos antes, estamos hablando del libro de los Hechos, capítulo 1, y el versículo creo que es el 4. Dice, Hechos 1, 4. ¿Qué dice? A ver, ahí en tu Biblia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ustedes ya saben, les dijo Jesús, ustedes ya saben. Ya les he platicado que va a venir el Espíritu Santo. Y Él había dicho, os conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, el Espíritu Santo venga sobre ustedes. O sea, mi Espíritu, el Consolador, también le llama así, el Paráclito o Paracleto, su abogado, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos abogado en Cristo Jesús, en su Espíritu, nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo solamente somos una asociación religiosa. No tiene nada que ver con la iglesia con poder. La iglesia neotestamentaria. Aquí nace la iglesia neotestamentaria. Este término es interesante. Quiere decir del Nuevo Testamento. Neotestamentaria. Esta es la iglesia, ¿sí? Y los que están allí en esa asamblea son la iglesia. Y él dijo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el que a cada ser humano que cree en el Señor Jesucristo lo mete en el cuerpo de Cristo, en esta asamblea. Sí, asamblea cristiana, asamblea de Dios, asamblea del Evangelio, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos ya una iglesia con poder, fíjate, esto es importante, una iglesia con poder.
Porque hay muchas iglesias sin poder. No hay esa unción, pastor. Porque la unción cuesta. Hay que pagar un precio. ¿Sí? No de lana, sino de dedicación. ¿Sí? ¿Y cuál es el precio? Estar en la presencia de Dios y en la adoración. Por eso es necesaria la congregación. Por eso le invitamos a que usted esté en la iglesia, porque hay mucha gente que dice, yo escucho Tiempo de Despertar, es más, escucho a Cas Luna, ¿cómo se llama a Dante Gebel? Y no está mal que los escuche, está bien. Lo importante es que usted se congregue, porque allí es donde usted va a adquirir el conocimiento. Y aquí en la Biblia lo menciona bien claro, pastor. La palabra de Dios dice que él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y también menciona que no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Sí, pero te voy a decir por qué. Porque a través de ello vamos a tener poder. El poder es la unción. Estando en la presencia de Dios y en contacto con Dios en la adoración. Sí, obviamente la oración está ahí de por medio, pero vamos a tener esa unción. La unción significa, o la unción del Espíritu de Dios en cada uno de los seres humanos, viene a través de dos cosas que Dios pone en nosotros: poder y autoridad. Eso se llama unción. Y estas señales seguirán a los que creen. Tienen unción, tienen poder. Por eso la iglesia neotestamentaria era una iglesia con poder y autoridad, es decir, con unción. El poder que tenía la iglesia neotestamentaria fue tan grande que en los primeros 30 años después de Cristo, ¿sí? Mira, en 30 años ya todo el imperio romano sabía de Cristo, y no sabía de como un gran maestro o un gran filósofo como hoy lo quieren hacer. No, sabían que Jesucristo era y es el Hijo del Dios viviente. Exacto, esa es la gran verdad. Por eso le digo que esta es la roca, este es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Y si no tiene fundamento una iglesia, si este no es el fundamento, se va a caer, ¿sí? O no va a prosperar, no va a crecer. Por eso es importante que los creyentes en Cristo Jesús tengan este conocimiento, la palabra de Dios. Como dijimos, a vosotros os parece que en ella está la vida. Está la vida eterna. Sí. En Juan 5:39 dice, a ustedes les parece, Juan 5:39, el Evangelio de San Juan. Ahí está, San Juan 5:39. No, le voy a poner se pontan los libros, por ahí andan en Génesis buscando a San Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, entonces por eso es tan importante que nosotros leamos. Acuérdense que todo esto empezó por leer. El hábito de leer se está terminando. Por eso, hombres y mujeres que aman a Dios deben aprender y saber leer las Escrituras. Obviamente, aplicarlas. Y algo muy importante, pastor, porque bueno, yo he escuchado a muchas personas, es que no le entiendo y todo. Pues precisamente aquí dice, y si alguien tiene falta de conocimiento, pídaselo al Espíritu Santo, que Él se lo dará sin reproche alguno. Sí, la sabiduría, dice Santiago 1:5. O sea, dice, si tú no tienes sabiduría, pídele al Espíritu de Dios. Pero ¿sabes cómo te va a llegar
¿Cómo te va a llegar la unción? Exponiendo eso. Olvídese, sí, llévese la Biblia. Por eso por eso nosotros nos reunimos en la iglesia y por eso esperamos que usted lleve su Biblia y esperamos que lleve una Biblia en físico. Bueno, somos un poquito más tradicionales. Claro que si quiere llevar su tablet, yo también tengo tablet, pero no me gusta mucho en la tablet o no me gusta mucho en el celular, para acabar pronto, ¿sí? Porque yo siento así como que el celular está contaminado de muchas cosas, pero la Biblia debe ser pura y santa, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, dice, a vosotros os parece que en ellas está la vida. Y toda palabra es útil, y la palabra tiene un propósito. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, allí recibimos la unción del Espíritu Santo. Es decir, Dios te da poder y Dios te da autoridad. Y eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, empezara a crecer, y que 30 años después de que Jesucristo murió, ya era conocido en todo el imperio romano, que era, como decir, el mundo de su tiempo. Había otras partes, pero no estaban conocidas. Pero el mundo de ese tiempo era el imperio romano. Ok, del año 30 al año 300, la iglesia floreció a pesar de que era perseguida, porque tenía el poder del Espíritu Santo y tenía la autoridad, es decir, tenía unción. Y por eso creció. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ajá. Y me seréis testigos. Ese testigos es la capacidad de dar testimonio, de enseñar, ¿sí? Como estamos haciendo nosotros. Y dice, id y haced discípulos. Esa es la gran comisión. La gran comisión. Y por eso estamos aquí. Y por eso ya se nos terminó el tiempo. Ya. Se fue rápido. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Dios les bendiga a todos. Ore por este ministerio. Ya más o menos les dijimos que era ministerio. Vamos a seguir platicando sobre esto, pero ore por esto, porque Dios nos dé la capacidad, porque Dios nos bendiga, porque Dios abra la mente de aquellas personas a quienes va a llegar esta palabra, o que a quienes ya les ha llegado, de manera que la iglesia siga creciendo, ¿sí? La iglesia para arriba, siga floreciendo. así es. Y si Dios pone en su corazón el deseo también de apoyarnos, hágalo. Económicamente se necesita para seguir adelante. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.